Tuberculosis. En tuberculosis, muy puntualmente, hay que recordar algo. Sintomático respiratorio, voy a sospechar en todo aquel mayor de 15 años y menor de 55 años, que tenga una tos por más de 2 semanas. ¿Cómo hace fisiopatología de la tuberculosis? Primero, los macrófagos están inactivos. El BK entra y los macrófagos, al ver que el BK entra, llaman a los linfocitos, que son los policías de inteligencia. Ahí entra un BK y los linfocitos al toque que dicen, no, yo no voy a ensuciar. Y llaman al macrófago. Y viene el macrófago, que tú sabes que es como que baja policía, arrasa con todo. Entonces, el macrófago llega, pero no puede enfrentarse, así como viene, al BK. Tiene que transformarse. ¿Quién ayuda a transformarse el macrófago? El linfocito T. Transfórmate. Y se transforma automáticamente en célula epiteloide. Las células epiteloides se dan cuenta de que el tema aquí, ese pata del BK, tiene para años. Así que como epiteloide no va a ser suficiente. Entonces un epiteloide llama a otro epiteloide, y el conjunto van formando unos islotes, y esos islotes terminan desarrollándose como células de Langerhans. ¿Qué son las células de Langerhans? Son evolución de los epiteloides, y los epiteloides son evolución de los macrófagos. Las células de Langerhans, digamos las más evolucionadas, y las células epiteloides que habían por ahí también, forman parte del granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso es esto, chicos. Está conformado de cation, que está acá, cation, con un pH muy ácido en el cation, rodeado por células epiteloides, células de Langerhans, que están haciendo como que el primer bloque, y atrás, como director técnico, los linfocitos. Ellos no se contagian así nomás. Ellos están atacando, convirtiendo a la célula de Langerhans para que puedan, digamos, enfrentar y disminuir la inflamación. Cuando uno ve la evolución de estos pacientes, va a hablar de una tuberculosis primaria, cuando te afecta la primera vez, y ahí es donde les decía yo que la lesión se iba en la parte apical del lóbulo inferior. Y cuando es una tuberculosis secundaria, es cuando el BK despierta y generalmente ya activado en la parte apical del lóbulo superior. Existen unas palabras que quiero que recuerden. Complejo de Ghon. El complejo de Ghon es esto, es el granuloma que va a ocurrir dentro del pulmón. Ese es el complejo de Ghon. El complejo de Ghon es un nódulo pulmonar asociado a una linfangitis que está dentro del proceso pulmonar. El complejo de Ranke es básicamente un complejo de Ghon más una calcificación ganglionar. Ese es Ranke. El foco de Aschoff-Pool es una reinfección secundaria activa. O sea, es como el complejo de Ghon es en el primario, pues, ¿no? Imagínate que nuevamente se forma un complejo de Ghon en un secundario, algo así, en la parte apical. Ese es el foco de Aschoff-Pool, porque lo pueden encontrar con ese nombre. ¿Y qué es el foco de Simon? El foco de Simon es la calcificación del foco de Aschoff-Pool. Muchos pacientes tienen su foco de Simon, viven tranquilos por su calcificación. Y la característica del Simon es que aparece en la reactivación y es unilateral la calcificación, pero cuando en el primer periodo, digamos, de reinfección, fue bilateral la imagen, pero solamente se activa en uno de los dos pulmones y se calcifica. ¿Ok? Una reactivación, o sea, un secundario, foco de Simon es un secundario calcificado. Complicaciones de la caverna tuberculosa. Aneurisma de Rasmussen. El aneurisma de Rasmussen es cuando hay dilatación de las arterias que están cercanas a la caverna y que pueden sangrar hacia la caverna y hacen hemoptisis masivas. Fístulas broncopleurales, cuando comienza a haber hidroneumotórax, ¿no? Causa más frecuente de hidroneumotórax en una emergencia en el Perú, tuberculosis. Empiema, cuando prácticamente el paciente tuberculoso, la caverna bota moco del pulmón hacia la cavidad y hace un empiema. ¿Dónde actúan los fármacos más importantes? Aquí te los he mencionado. En el macrófago, dentro del macrófago,
dentro del macrófago actúa la piracinamida. Por lo tanto, es intracelular y por eso que está la sigla ahí con la M. Si te preguntan, ¿el fármaco intracelular, característico, bactericida? La piracinamida. La caverna. Dentro de la caverna vas a ver que actúa la isoniazida. Dentro de la caverna, digamos, el antituberculoso más importante es la isoniazida. A nivel del calcium, el más importante es la rifampicina. La rifampicina. Y aquí en el calcium, pregunta de examen, la isoniazida se transforma, digamos, en bacteria. Prácticamente es un bacteriostático. Aquí no es bactericida la isoniazida en el calcium. En el calcium, el rey, amo y señor del calcium es la rifampicina. ¿Ok? La rifampicina. 3 zonas de trabajo: calcium, caverna y a nivel intracelular. Son esas zonas que más preguntan. Ustedes en su campus van a tener la guía del año 2013. La guía del año 2013, hay un apartado de donde son otros complementos. Se van a activar todas las guías de este año más importantes y del MINSA que puedan tener, digamos, como lectura complementaria. Y dentro de las guías van a ver ustedes que hay unos términos que tienen que leerlo para poder ubicarse en tuberculosis. Hace años preguntaban más, ha bajado la pregunta de tuberculosis, pero acá van a ver en la guía, van a ver términos como fracaso, como abandono recuperado, como recaída, que tienen que leer, ¿ya? Eso está dentro de la parte de la lectura de la guía. Personas que deben recibir terapia preventiva de isoniazida. ¿Qué personas deberían recibir terapia preventiva con isoniazida? Los menores de 5 años con contacto de caso índice. Primera pregunta. Y la segunda, la más importante, personal de salud que tiene contacto con pacientes de tuberculosis. ¿Cuándo se dice que el PPD es positivo en un paciente con sospecha? Cuando es más de 10 milímetros. En el Perú, el PPD es más de 10 milímetros. En países europeos o en Estados Unidos, más de 5 ya lo conocen el PPD positivo. En el Perú, el PPD es positivo con más de 10. Esto de acá ya no lo preguntan, te lo he puesto ahí para que le des una revisadita, una miradita, ¿ok? Que es el informe de los resultados de la osciloscopía. Solamente con fines de una mirada, porque alguna pregunta viene el año 2001 o 2002 de salud, para que lo tengas ahí presente. ¿Cuál es el riesgo más importante de desarrollar tuberculosis? VIH-Sida. De todos los riesgos, el más importante. El tratamiento, tienen que recordar que el diagnóstico más rápido es el molecular, 3 días. PCR, 3 días ya sabes si tiene tuberculosis o no. PCR. Doctor, pero en el Perú mandan cultivo y eso demora ¿cuánto? Luego Jensen es 2 meses. Pero si tú tienes sospecha, tú eres médico o tienes un familiar que tiene la sospecha de haber sido contagiado, al toque sospecha, tiene la clínica, doctor, fiebre, baja de peso, está con todo el cuadro respiratorio, 2 semanas, sospecho que tiene tuberculosis. En la placa, no veo lesiones. PCR, en esputo. 3 días te sale si es positivo o no. Inicias terapéutica. Si no, que espere su tratamiento. Una vez diagnosticado el paciente, se toma cultivo, esputo y todo. Pero tienes que tener algún signo que compruebe para que tú puedas iniciar el tratamiento. Pero el PCR al toque puedes iniciar el tratamiento. Las dosis de los medicamentos. Según la guía, la primera fase son 2 meses y la segunda fase son 4 meses. La primera fase son diarios y la segunda fase son 3 veces por semana. El tratamiento. El tratamiento de la primera fase implica isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y de la segunda fase solamente isoniazida y rifampicina. ¿Qué te preguntan? Las dosis. La dosis de isoniazida es 5, de rifa es 10, de etambutol es 20, de piracinamida es 25. Acá falta ¿qué? 15, ¿no? ¿Quién es 15?
streptomicina, pero esa no lo damos en un paciente con un esquema clásico. Para que te acuerdes que todo va en orden numérico. Y en la segunda fase se equiparan las dosis de rifa con isoniazida. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando el paciente tiene tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u óseo articular, pregunta de examen, o sea, cuando hay afectación del sistema nervioso central, primera fase 2 meses diario, segunda fase 10 meses diario, pregunta de examen. Cuando el paciente es VIH, primera fase 2 meses diario y segunda fase 7 meses diario. El manejo. Son conceptos que hay que manejar en tuberculosis. Y en la tuberculosis extrapulmonar, recuerda, ¿cuál es la zona más afectada de la extrapulmonar? Ganglios. Y los ganglios se pueden pustulizar y se hace una pústula, ¿ok? Típica, a nivel cervical. Pero también puede haber afectación, esa es la más frecuente. Pero también puede haber afectación articular, sobre todo ¿dónde? A nivel de la rodilla y a nivel de la columna. A nivel de la columna se llama mal de Pot. Hace absceso y no se drena, se da tratamiento antibiótico. A nivel pleural hace tuberculosis pleural, no contagia y el diagnóstico es por biopsia de pleura. A nivel de tuberculosis ósea, ya lo dijimos, columna. A nivel de la zona cutánea se asocia mucho con las paniculitis, con el eritema nodoso de Bacin. Cuando vean en dermatología van a ver las famosas eritema indurado de Bacin, que se parecen mucho a las tuberculitis que aparecen ahí. A nivel intestinal se afecta el ilion y hacen ileitis regional. A nivel genitourinario lo que predomina es la estrechez de la vía urinaria, sobre todo a nivel urétero-vesical. Por lo tanto tienden a hacer una obstrucción de la vía urinaria y el riñón crece, y ese se llama riñón mástic. A nivel peritoneal hacen como una carcinomatosis peritoneal, una inflamación ascítica. Pericardio, pericarditis constrictiva, causa más frecuente en el Perú, tuberculosis. A nivel de la tuberculosis meningia, afectación de pares craneales también, y meningitis tuberculosa, que se ve en la parte de infecciosa. Pregunta clásica, recién nacido hijo de madre con tuberculosis, pregunta de decisión. Si el niño tiene características de una tuberculosis congénita, tienes que iniciarle tratamiento de golpe completo, pregunta de examen. Si el niño nace normal y te ponen toda la descripción de un niño normal, tienes que iniciar profilaxis con isoniazida. Y en los siguientes 3 meses le tienes que aplicar el PPD. Y si el PPD sale mayor o igual a 5, inicias tratamiento con tuberculosis. En nuestro país, el control mayor o igual a 5 se mantiene para los recién nacidos, porque es la guía aplicada en recién nacidos. ¿Ok? Lo vas a considerar positivo. Bueno, el recién nacido tenía que haber tenido contacto con nadie. Entonces en ellos controlas más de 5, mayor o igual a 5. ¿Ok? Por lo tanto, todo paciente recién nacido sano, con mamá tuberculosa, que esté en tratamiento o sin tratamiento, primera medida te van a decir isoniazida. Así han nacido tranquilazo. Isoniazida. Aprenderse, chicos, este cuadro clásico que lo van a recordar. Grupo 1, agentes de primera línea. 2, inyectables. 3, fluoroquinolonas. 4, segunda línea, bacteriostáticos orales. 5, evidencia limitada. Del grupo 1, lo único que llama la atención es la rifabutina, que tiene el efecto de la rifampicina, solo que se puede utilizar, por ejemplo, con inhibidores de la proteasa de antirretrovirales. No tiene tantos efectos colaterales como lo tiene la rifampicina. Tienen que aprenderse cuáles son de cada grupo, porque les van a preguntar, no pertenece a este grupo. Es una pregunta clásica que viene y hay que dominar esa tabla. De los efectos adversos, recuerden que la isoniazida y la rifampicina son los más bactericidas de todos y son los fármacos. Y la base del tratamiento de tuberculosis es isoniazida. De lejos es la base de tratamiento. Por eso que la profilaxis, ¿qué damos? Isoniazida.
Pregunta, ¿cuál es el más hepatotóxico de todos estos? La piracinamida es el más hepatotóxico de todos. ¿Cuál da más vómitos de todos estos fármacos? El que da más efectos gastrointestinales es el ácido paraminosalicílico, el PAS. ¿Cuál es el que hace más trastornos neuropsiquiátricos? La cicloserina. ¿Cuál hace la famosa neuritis retrovulvar? Etambutol. Pregunta clásica. Tanto isoniazida como rifampicina, hepatitis, ambas, pero el más hepatotóxico es la piracinamida. Y la streptomicina hace afectación del oído de manera irreversible. Oído es irreversible, te vuelve sordo de manera irreversible y hace afectación renal reversible. Pregunta de examen. A dominar efectos adversos.